Me da muchísimo gusto saludarles. Estamos aquí en Converso, Voces Compartidas, propuestas educativas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Y pues estoy aquí con una hermana, amada, colega, amiga. Muchas gracias por estar aquí, Guadalupe. Bienvenida. No, muchas gracias a ti por este acompañamiento tan prolongado, por esta sororidad tan impactante que tú puedes compartir, porque a pesar de la distancia, he sentido tu compañía y tu calidez durante todo este tiempo que me he venido a vivir a Canadá. Muchas gracias. No, pues aquí estamos y bueno, unidas de un lado a otro. Y fíjate, justo hoy siempre leo un poema alusivo al tema. Antes de todo, pues quiero comentarles que el tema de hoy se llama El comienzo de una historia de amor multicolor. Y pues obviamente estamos haciendo alusión a este mes del orgullo LGBT, donde pues hay que visibilizar, autoafirmar las personas de la comunidad LGBTQ y a más. Y entonces por eso es importante que estemos hablando y abordando esta temática del día de hoy. Y quiero leer un poema de Kate Rushin que dice, la puente que tengo que ser es la puente a mi propio poder. Tengo que traducir mis propios temores, mediar mis propias debilidades. Tengo que ser la puente a ningún lado más que a mi verdadero ser. Y después seré útil. Y pues con esto comenzamos. ¿Cómo ves, Guadalupe? Pues me sentí totalmente aludida con después me seré útil, porque tengo una temporada no muy prolongada, podría decirse que de meses, donde realmente he podido sentir mi acompañamiento, o sea, de mí para mí. Estoy en presencia pues, de todo mi ser, de mi integridad, pero lo puedo sentir. Tengo una sensación de calidez, de plenitud interna, independientemente de las tragedias externas que no han sido menores, ¿no? Pero me ha llamado mucho la atención que puedo percibir que estoy atenta a mí misma, a mí misma, y me hace muy feliz. Muchas gracias. Pues bueno, quiero presentarles, yo sé que ya la conocen, ya he estado en otros conversatorios, además de que pues tiene una trayectoria que ahorita les voy a leer algo de su semblanza, porque de verdad que ha hecho un trabajo profundo en todos los ámbitos. Ella es sexóloga educadora egresada de IMESEX, es conferencista internacional y experta en el manejo de grupos comunitarios para la salud mental. Es creadora de los campamentos de bienestar para niñas, niñas, niños y jóvenes que desean establecer relaciones de igualdad y sin violencia. Coordinadora de Toolkit en RRANS, Rainbow Refugee Association de Nueva Escocia. Radica en Halifax, Canadá, desde el 2022. Es investigadora de la Universidad York para el proyecto Orígenes de la Pobreza de la Población LGBT en Canadá y facilitadora también de grupos para rehabilitación en adicciones desde la cooperativa Mente Saludable. Es consejera comunitaria de CBRC, Community Based Research Center. Y pues bueno, aquí estamos trabajando en este comienzo de una historia de amor multicolor. Y bueno, me gustaría un poco que nos comentaras qué pensamos en este título. No sé si quieras que te siga llamando Guadalupe, que te llame Dine, ¿cómo te sientes más cómoda? Pues en esta etapa de mi vida, en este momento, me gusta que me llamen como Diné, porque representa mucho más esta parte donde me soy útil a mí misma, a mí misma. Perfecto. ¿Y los pronombres con que quieres ser llamada, Dine? Es bien interesante. Creo que ya lo había comentado. Aquí en Canadá me preguntan y lo puedo decir en inglés, she, they, pero en inglés, en español, cuando vivía allá, me sentía muy cómoda que me dijeran ella.
Ok, Es el pronombre perfecto. con el que mejor me sentía identificada. Muy bien, Dine. Pues entonces platícanos un poco, porque es que pensamos este título que estuvimos revisando y sobre todo, pues, qué es lo que vamos a traer hoy a la comunidad para que puedan también, a través de esta pantalla, que bueno, estamos aquí conectadas, desde la lejanía, pero podemos llegar de forma muy cercana a muchas personas. ¿Y cómo podemos abordar esta temática? ¿Por qué ese título? ¿Desde dónde parte? ¿Cuál es el origen? Dime. Pues fíjate que hace tiempo que en una conferencia que di, traté de resumir todo lo que había aprendido con Fina Sanz y entonces traté de poner las tres columnas como ella divide, ¿no? Lo de amor, convivencia y pareja. Y te lo estoy diciendo de esta manera porque en la primer columna puse amor y en amor, lo que para mí significa amor, amor propio, tiene que ver con la capacidad de verme, reconocer mi propia verdad, de ver belleza en mi expresión por fuera y por dentro, y sobre todo reconocer bondad, bondad en mí. ¿Ok? Porque antes del amor propio, pues fui mi peor carcelera, fui muy cruel y muy despiadada, como dice la canción. Entonces, para mí, ver en mí que hay verdad, ver en mí que hay bondad, realmente viene a hablar de mi completud o de mi complejidad o de mi blancos y oscuros. O sea, en ese sentido. Y en la práctica también puedo saber o puedo reconocer los espacios donde se manifiesta ese amor propio, porque se ve cuando una persona puede, por ejemplo, cuando hay personas de grupos marginados, sea del que sea, el juicio radica precisamente en desconocer que tienen algún conocimiento de algo. O sea, la superioridad minimiza a la otra persona. La estética es que, por lo general, yo soy el bonito y el otro es el feo. Cuando hay esta depreciación de la diferencia y sobre todo la capacidad, decía Fina, de la escucha compasiva, de ser compasiva, empezando por mí misma. Pero me doy cuenta cuando hay violencia por la narrativa de las personas, cómo se expresan de otras personas, particularmente de las que están ausentes. Entonces yo ya de antemano sé qué tipo de situación o dinámica violenta se está manifestando enfrente de mí porque la reconozco porque la tuve que superar en mi propia existencia. Claro. ¿Cómo fuiste superando? Sé que inclusive pues estuviste haciendo labor profesional en ambientes también como muy estructurados y rígidos y a veces hasta con cuestiones de política, cuestiones también pues de cierta forma con cuestiones jerárquicas donde muchas veces se molestaban, ¿no? Por una cuestión de ver esta diversidad, de hablar de la diversidad, de podernos nutrir inclusive de estos diferentes talentos, ¿no? Y cómo eso a veces también molesta en estos sectores, en estos ambientes. ¿Cómo ha sido para ti, como en este ámbito profesional, inclusive sabiendo que cuando llegaste a Canadá hubo un parteaguas para ti en ese sentido también de ver otra visión distinta, ¿no? Pues me he acordado mucho. Últimamente he tenido el tiempo necesario cuando me he estado recuperando de profundos baches en los que he caído y he tenido la oportunidad de reflexionar precisamente en quién he sido en diferentes periodos de mi existencia. Tal vez no sepas, pero te voy a contar que fui candidata a diputada federal cuando la primera vez
no sé, 2002, 2003, por ahí. Patricia Mercado fue candidata a la presidencia de la República. Ella, pues, determinó que yo podía ser la candidata precisamente porque yo era abiertamente lesbiana aquí en mi comunidad. Y eso fue la única cosa que definió para que yo estuviera como candidata. Y es muy interesante porque en ese momento mi padre tenía una alta jerarquía de poder aquí, en donde yo estaba siendo candidata. Y es muy interesante porque su personal, de quien trabajaba para él, iba y nos apagaban los micrófonos para que no pudiéramos dar nuestro mensaje. O sea, es muy interesante porque obviamente el discurso o la mercadotecnia política de ese momento estaba precisamente, fíjate, estoy hablando de 2003, 2004, eso es mucho tiempo atrás. Y era verdaderamente explosivo en Sinaloa porque estábamos hablando pues de la opción a formar familias diferentes, o sea, no, nadie lo había hecho, pues, absolutamente en aquella época. Y todo el mundo me decía, pero ¿por qué hablas de eso? Habla de otras cosas, o sea, no te vayas a quemar, ¿no? O sea, ya más de lo que estás, pero mejor te la voy a poner. Yo no creo que el problema tenga que ver con la cuestión nada más de la preferencia y la orientación. Yo creo que con cualquier manifestación de diferencia, porque en esa candidatura yo éramos de candidatos, yo y un tío mío que hacía meditaciones y se dedicaba a la medicina alternativa. Entonces él me hizo un planteamiento extraordinario, me dijo, ¿qué te parece si en vez de hacer campaña nos reunimos en un lugar con la naturaleza y empezamos a hacer meditación para mejorar nuestro estado de ánimo? Vamos a invitar a los chamanes de la zona para que empecemos a hacer rituales para que no haya violencia en estas elecciones. Me encantó, te estoy hablando hace muchos, muchos años. Claro. Y fue bien interesante porque evidentemente las personas y los demás candidatos estaban confundidísimos con el trabajo que estábamos haciendo, pero ya que se dieron cuenta que estábamos haciendo, empezamos a tener mucha simpatía. Nada más obtuvimos 10,000 votos, pero igual nada más nos dieron 10,000 pesos para la campaña, entonces estaba bien para haber iniciado. Pero te estoy comentando esto porque los medios de comunicación no podían dar crédito de que yo estuviera hablando en primera persona y siempre me preguntaban, ¿no te das cuenta del impacto que esto puede tener en la vida política de nuestro presidente municipal? Y yo, bueno, pues, o sea, yo tengo el legítimo derecho de no estar de acuerdo y de querer hacer otro tipo de propuestas. Entonces, porque dices tú, dentro de esos parámetros rígidos, precisamente ese ha sido el inconveniente, que yo sé que con el solo hecho de ser feliz y con el solo hecho de gozar mi existencia es suficiente suplicio para esas estructuras sociales enquilosadas y ya echadas a perder. O sea, con el solo hecho de estar feliz y de tener alegría, es suficiente, es una resistencia terrorífica, no lo toleran, pues, ¿no? Y además, pobres. Pobre y quiere ser candidata. Ok, o sea, ha sido como ir en contra de todo lo que las instituciones sociales establecen del status quo. Y finalmente es irrelevante con quién he tenido sexo o con quién me identifico. Básicamente es esta persona tan extraña, ¿por qué tiene esas aspiraciones? ¿No? O sea, como que a qué aspira, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no han sabido cómo ubicarme. Toda la vida estuve toda la vida de principio a fin de mi trabajo en el gobierno. Fue muy difícil deslindarme, no por deslindarme por querer despreciar mi familia de origen, pero ideológicamente nunca me identifiqué. En mi familia juegan fútbol, yo juego softball, ellos le van a un partido, a mí no me importan los partidos, o sea, era verdaderamente algo que les costó muchísimo trabajo a la fecha, entender que no por ser diferentes valemos menos.
¿ok? Que eso también lo aprendí en la maestra Fina. La diferencia no presupone inferioridad. Simplemente somos diferentes y nos tenemos miedo porque no nos conocemos. Y pues evidentemente ese no conocerme también tenía que ver conmigo, porque yo también quería ser reconocida, querida y valorada. Y pues muchas veces fui camaleónica para poder salir adelante. Fui camaleónica en todos los sentidos, ¿no? O sea, pues a mí me gusta la informalidad para vestir, siempre ha sido así, me gusta estar cómoda, cómoda. Y pues en esos espacios, olvídate, en Sinaloa todavía van al salón de belleza como si todos fueran diputados y diputadas y los maquillajes y las ropas caras, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues imagínate yo, pues evidentemente pues había vivido en Estados Unidos, había vivido en la Ciudad de México, me daba mucho calor, yo quería estar, o sea, mi expresión siempre ha sido muy controversial, esté donde esté, ¿ok? Entonces, eso ha sido más complejo, mi expresión física, mi expresión, incluso estando en Canadá, fíjate, cuando yo llegué, me dijo el quien me ayudó a hacer mi currículum, porque tienes que poner experiencias canadienses, no son relevantes las experiencias de otros países. Y me dijo, no estamos acostumbrados a que los latinos tengan tantos estudios, no les vas a caer bien. Así me dijo el maestro que me estaba ayudando a hacer mi currículum. Y pues digo, ay, carajo, no, pues es que, ¿dónde puede haber un lugar entonces? O sea, si soy latina, no puedo tener tantos estudios porque esperan que si eres latino, pues trabajes en cuestiones de limpieza o en cuestiones de cocina, que no es que no sean dignas verdaderamente, pero pues es como el prejuicio y el estereotipo. Entonces, afortunadamente, donde hice clic desde el primer momento fue en la comunidad LGBT, me recibieron con los brazos abiertos, había una gran experiencia que compartir. Entonces, fui recibida y aceptada con mis estudios, con mi forma de vestir, con mis ideas peculiares que afortunadamente han sido valoradas aquí. Desde que llegué, soy consejera municipal de cuestiones de prevención de VIH, en la investigación de cómo están las condiciones de vida de las personas de la diversidad aquí. He sido aceptada, valorada y reconocida desde que yo llegué a Canadá. Y pues eso, pues en mi tierra natal, lamentablemente, pues no, nunca sucedió, ¿no? Yo hice 2 tesis sobre diversidad y pues algunas personas las han retomado en algunos textos. Me acuerdo Álvarez Gayú me tomó mi tesis para un libro que él hizo de mitos y no sé qué de la diversidad sexual o sobre la homosexualidad. Ujú. Estoy como referencia bibliográfica de su libro, pero son cosas que más bien parecían como si yo tuviera suerte, ¿no? O sea, más que como un reconocimiento. Bueno, él sí, él siempre me valoró mucho, pero en general en el medio, o sea, ha sido complejísimo, complejísimo. Pero bueno, por eso te digo, no es específicamente la cuestión de la preferencia sexual, sino todas las manifestaciones donde una persona puede expresar su autenticidad. Eso provoca y desquebraja absolutamente pues las estructuras rígidas del poder. Claro. Dime, ¿y cómo ha sido como tu aportación ahora ya en Canadá, con toda la experiencia que tenías de los campamentos que estuviste también trabajando, maravillosa, con que, bueno, en algún momento te hice una entrevista también para poder ver el trabajo que se hizo, ¿no? Desde esta cuestión donde los niños, niñas, niñes, las juventudes podían expresar su forma de vestir, sus formas de jugar como quisieran, en esta convivencia donde se mostraba esa autenticidad y teniendo como todo el bagaje de experiencia tanto en investigación como tu propia vivencia, ¿qué ha sido como este aporte ahora que estás en Canadá? ¿Cómo has nutrido y cómo te ha nutrido en este sentido también de tomar y dar?
¿no? ¿Cómo se ha nutrido la experiencia? Pues mira, con el desarrollo de la guía que hice para la inclusión a proveedores de servicios en el estado de Nova Scotia, básicamente estamos planteando el reto de la convivencia con personas diversas. Ese era el objetivo de escribir esta guía y tiene que ver también con el bagaje que tengo y con lo de los campamentos, porque nosotros como adultos, cuando solicitábamos el voluntariado, les hacíamos muy explícita la situación de que no podían violentar a los niños. Y para hacer eso tenían que tener un entrenamiento de autorregulación, reconocimiento de la propia violencia y autorregularse y en cortos tiempos, pues, porque los niños, pues, ahí estaban ya. Y a veces surgían conflictos relacionados más con el adultismo, por ejemplo. Entonces, no, lo que me ha servido muchísimo es plantear cómo podemos convivir las personas diferentes a partir de saber distinguir nuestras propias tensiones y qué tiene que ver la falta de amor propio con con esta, ah, con este problema para relacionarnos íntegramente con otro ser humano, para poder vincularnos, ¿no? Entonces, en esta parte del reconocimiento de las propias tensiones, o de cómo saber dar amor a los demás, pues ha sido todo un reto porque no lo aceptan de entrada, se les hace muy extraño el planteamiento, pero ya que les externo, bueno, si reconoces aquello que te pone tenso y sabes poner límites y aprendes a compartir aquello que te inquieta, lo más probable es que podamos tener un ambiente cordial, que haya un ambiente de bienestar. Y esa ha sido mi propuesta permanente. Cómo establecer vínculos y cómo mantenerlos sanos. Cómo reconocer el placer, pero también cómo reconocer la tensión. Entonces, ¿qué procedimientos? Regresamos a aprender a respirar y voy a aprender a respirar y vamos a aprender a ponernos en este lugar de bienestar de manera consciente y voluntaria. Vamos a iniciar nuestros trabajos estando con decisión en un lugar más óptimo para poder comunicarnos, ¿no? Y cómo vamos a aprender a escucharnos. Todas las técnicas que yo sé que tú sabes porque también estudiaste terapia de reencuentro, pero bueno, ¿cómo podemos determinar en la convivencia que nos merecemos el bienestar? Pues sobre la marcha, no hay ningún menú, pero lo que te acabo de decir es un requisito, reconocer tus propias tensiones para superar los principales conflictos de una convivencia. Y ya una vez que haces eso, saber poner límites y a seguir adelante, porque también aprendí aquí, porque aquí fue donde lo aprendí, cuando yo pon tú la versión más rencorosa de mi vida, la viví en México, porque eso se alimenta socialmente. Está bien, está bien engañar, está bien traicionar, está bien no ser estúpido, dicen, ¿no? Está bien que no seas estúpido, no te dejes. O sea, es socialmente alimentado. Y aquí es absolutamente todo lo contrario. Aquí eh, va la honestidad por delante, va la integridad, va la ética va por delante. No lo podrías concebir. O sea, no lo podrías concebir. En los mínimos detalles las personas no están dispuestas a despreciar a otro ser humano. Cosas que allá, pues sí, llévatelo, nadie se dio cuenta, ¿no? Y jajaja, y todo es risa, y está bien, chingatelo, tiene mucho dinero, róbale, no pasa nada. O sea, la gente se cree muy inteligente de hacer ese tipo de cosas. Y aquí es todo lo contrario. Entonces, obviamente aquí han alimentado
pues algo que yo ya tenía dentro de mí, pero que no había florecido porque no estaba en el lugar adecuado. Y con esto, cada vez que hablo contigo, te digo, no es que yo diga que aquí no hay personas que están mal o que están equivocadas, pero sí hay un planteamiento muy sólido de lo que es la ética. Sí hay un planteamiento estructural sólido en ese sentido. También porque quieren diferenciarse de los gringos norteamericanos, de los de Estados Unidos. Entonces, Canadá es un lugar muy, muy particular. Y a mí, pues, a mí es un lugar donde me ha permitido, pues, sentirme como en familia, o sea, aunque no sean, o sea, no solamente sean consanguíneos, ¿no? Estamos hablando de la posibilidad de vincularme y de disfrutarlo. Okey, no estoy pensando a ver a qué horas me traicionan, a ver a qué horas me quitan, a ver a qué horas me engañan. No, absolutamente para nada. Estaban muy sorprendidas las gentes cerca de mí. Claro, yo trabajo en una asociación LGBT. Evidentemente, en México, ¿cuántas existen? ¿Cuántas sobreviven y cuántas tienen financiamiento? Pues no creo que sean muchas. Pero Claro. aquí estaban súper sorprendidos por cómo me recibieron y cómo me despidieron, porque se me acabó el contrato hace un mes. ¿Cómo me despidieron? Hubieras visto desde todos los colaboradores de la asociación diciendo que sentían, que aprendieron de mí. En 20 años que trabajé en el gobierno, ni siquiera me dieron la despedida, no me dieron un feniquito después de 20 años de trabajar para el gobierno, ni las gracias, pues. O sea, así te lo digo, así de triste. Entonces, aquí, desde que llegué, pues sí, se ha sanado mucho mis heridas porque la gente me permite, por ejemplo, ser agradecida. Yo no era agradecida porque no podía tener la oportunidad. Ya toda la vida estaba con tanto miedo por esas, bueno, la gente lo conoce como las traiciones, ¿no? Que hablaban, me decían una cosa de frente y hacían otra cosa a mis espaldas. Claro. Entonces, toda la vida estaba en alerta, en una tensión permanente. Cuando hablé contigo hace muy poco, estábamos hablando de qué pasa cuando se rompen las cadenas, ¿no? Yo creo que la cadena que yo traía atada a mi cuello, de sometimiento, de humillaciones y de todo, sí se rompió. Pero obviamente, pues me dejó herida porque fueron demasiados años Mm. queriendo ser camaleona para que no me castigaran tanto, pero pues de todas maneras me fue mal, estuve mal. Nunca pude expresarme auténticamente por el miedo. Ya de por sí a ser rechazada y escuchar todo lo que la gente decía con tanta crueldad y despotismo. Mira, no nomás es Sinaloa, igual viví muchos años en la Ciudad de México y de principio a fin. Yo decía que no me lastimaba, pero no había un solo día que no hubiera una burla por el acento, que no hubiera burla por el tipo de música que yo escuchaba. O sea, todo era permanentemente esta manera tan sutil de, pues así, de estar violentando, pues discriminando, humillando por el que cómo hablas, por cómo te vistes, por lo que te gusta, etcétera, etcétera, no importa, ¿no? La violencia lamentablemente la viví en muchos, por ser mujer, por ser de la diversidad, etcétera, por ser del norte y en el norte que porque estoy gorda, o sea, había todas estas modalidades que Ujú. nunca pude socialmente encajar en ningún lado, en ningún lado. Y aquí es muy interesante porque por ser gorda, aquí hay todo un planteamiento de la salud de los gordos muy interesante. Si tienes una preferencia, existen grupos de arte, estoy en el coro de mujeres lesbianas, estoy en la práctica de la cerámica, juego softball en equipos LGBT, o sea, todo tiene un nicho donde puedas prosperar en salud y en bienestar, particularmente de aquellas cosas donde socialmente se nos ha marginado a las personas que somos diferentes.
Entonces me quité la cadena y la libertad me dolió porque no estaba acostumbrada, pero te aseguro que el paso a seguir en este gozo por la vida, pues va a permitir que sigamos adelante caminando. Hermana, Claro que sí. Dime qué importante, fíjate esto que comentas, ¿no? El sentir que llegaste a un terreno donde había esa libertad, que dejaste de sentir miedo, que dejaste de sentir traición, ¿no? Toda esta parte eh, que de cierta forma no nos damos cuenta porque normalizamos esas violencias y muchas veces no nos percatamos de esa tranquilidad y ese bienestar que todas las personas deberíamos de tener. Espacios de libertad de expresión, de libertad de mi forma de ser, de sentir que pertenezco, ¿no? También es en esa parte en donde no hay una exclusión, de la persona. ¿Y cómo fue para ti, como ese proceso, hablando de Dine, de reencontrarte con Dine, de nombrar a Dine? ¿Cómo fue ese proceso? pues es que cuando estás viviendo en el desarrollo personal, vuelven los momentos mágicos. O sea, empecé a recordar quién era yo cuando era niña y lo que me hacía feliz. Empecé curiosamente, fíjate, a los 54 años empecé a vivir estos espacios mágicos nuevamente, donde las cosas me sorprenden. Y en lo que me doy cuenta es que tuve una disposición con esta confianza, esta libertad, y surge nuevamente la creatividad. Entonces, otra vez me puse a estudiar, pero solamente aquello que me apasiona. O sea, me puse a estudiar, por ejemplo, yo toda la vida estudié, tengo una especialidad en estudios de la mujer, pero a mí lo que más me gusta es la ecología. Entonces, yo nunca había podido explorar esa porción, porque toda la vida me dediqué, por mi condición y por mi necesidad, a estudiar solo sobre diversidad. Porque, pues eres tú la diversa, tú escribe tu di, y yo lo hice porque yo era académica, ¿me explico? Y por ahí me fui, pero a mí me fascina la ecología. Entonces, ya regresé a la ecología. Y entonces, pues obviamente se habla esta disposición para adentrarme a lo desconocido. Entonces, ahora me siento en ese ímpetu infantil de descubrir, de nuevamente iniciar. Por ejemplo, amo andar en bicicleta. No tengo ni la condición, ni soy atleta, pero aquí toda la gente anda en bicicleta. Es más, te regalan las bicicletas. Yo sé que va a sonar absurdo porque las ponen en las banquetas para que le falta que se ponchó la llanta y la tiran, ahí la dejan en la banqueta para que tú la recojas. Entonces ya vas y le cambias la llanta y ya tienes bicicleta. Tengo 8 bicicletas de todos colores Mm. y deseo con toda mi alma que venga mi familia a visitarme para podernos ir todos en bicicleta. Ya tengo 8 bicicletas de todos colores. O sea, yo sé que tal vez no suene eso como lograr tener cosas exitosas y trascendentes. Para mí lo es. Poder disfrutar de mi cuerpo y andar en bicicleta aunque sea gorda. Me explico, porque imagínate la burla, ya ve a su edad y con ese cuerpo, pues así me gusta andar en bicicleta. Y entonces, pues claro, no me voy a ir a una montaña a bajar montañas rocosas y no, ni equilibrios, no, tranquila, a un lado del mar, viendo la naturaleza. Ese tipo de cosas tan pequeñas producen en mí un placer y una satisfacción tan enorme que me ha llevado a recordar mi primera infancia. Y eso ha sido sumamente, pues, maravilloso, realmente recobrarme y recordar que fui feliz. Yo no me acordaba más que de mis traumas infantiles. Y de repente me veo apoyada por padre y por mi madre a hacer actividades. Yo cantaba en la primera infancia. Yo fui cantante, yo grabé comerciales para la televisión, entonces ahora canto. Nuevamente estoy cantando en un coro de mujeres lesbianas, a capela.
O sea, haz de cuenta que volví a nacer, pues estoy súper, súper feliz. En ese sentido, pues recuperándome. Me da mucho gusto que hayas reencontrado esa parte y sobre todo, como dices, cómo volver y regresar a esas cosas simples, a esa infancia, ¿no? A recordar esas cosas que nos hicieron tan bien dichosos. Y a veces estamos ahorita, yo lo veo, ¿no? Como en un mundo demasiado acelerado, competitivo, donde la palabra éxito pues refleja muchas cosas que a veces no tienen nada que ver con la tranquilidad, la armonía, la paz interior, ¿no? O sea, realmente quien se conquista a sí mismo, ¿no? Como para ahí dicen algunos autores, quien logra conquistarse a sí mismo, reconocerse, este, explorarse, palparse, ¿no? Desde esa interioridad, pues es cuando se va logrando como este real equilibrio, ¿no? Que tendría que ver con esa serenidad que equivale a la felicidad. Entonces, pues primero yo agradecerte porque de verdad el escucharte me ayuda también a entender procesos propios y también creo que mucha de la gente que te está escuchando puede encontrar maneras de volver como a rescatar ese quiénes somos, ¿no? Y cómo ir encontrando esa vocación, por ejemplo, esta parte de tu trabajo, que veo que trabajas en cuestiones también de rehabilitación, de adicciones, cómo se va compaginando con tus propias vivencias y con lo que has rescatado para poder también acompañar en procesos a otras personas. ¿Cómo van vinculadas estas visiones también para el acompañamiento que haces a personas de la comunidad LGBT? La parte también del trabajo, decías, en zonas marginales, ¿no? O sea, cuando haces esta investigación en zonas de pobreza, o sea, ¿cómo se van vinculando todas estas áreas con esta vocación que tienes, Dine? Mira, yo aprendí en el campamento la importancia del juego. Entonces, para mí, aunque seamos personas adultas, necesitamos vincularnos otra vez con cuestiones básicas de expresión corporal. Mi cuerpo, mi corazón, mi temperatura. ¿Sí me explico? O sea, en lugar de estar buscando afuera, sino estar más al pendiente. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Y te lo digo después de haber vivido dos crisis dos crisis graves que he trascendido de salud, donde la ciencia médica no tiene explicación a por qué me recupero en un corto tiempo. No hay explicación. O sea, de estar a punto de morir y de repente me dicen, oye, ¿qué tratamiento te dieron? Ninguno, que tome Tylenol si me duele algo. No es posible, me explico, no es posible. Pues sí es posible, porque es como si llegara al extremo de alguna situación y logro recuperar la integridad al acordarme quién soy, de dónde vengo y para dónde voy. Una vez que te acuerdas de eso, es imposible que no sanes, es imposible que no sanes. Y te lo digo porque aquí hay mucha, mucha, mucha atención a las poblaciones neurodivergentes. ¿Y quién es una persona neurodivergente? Pues todas las que tengan traumas. Todas. Pues sí, o sea, pues todos tenemos algún trauma, seamos conscientes o no. Tenemos necesidades específicas y no sabemos pedir el apoyo porque por eso se le denomina neurodivergente. Si hubiera conciencia, pues ya estarías sano y sanas y no habría necesidad. Pues sí, pero aquí sí la hay. Entonces, por ejemplo, aquí, esto te lo digo por la cuestión de mi hija cuando llegó por no saber hablar inglés. Yo quise ir y explicar, oye, mi hija nunca ha ido a la escuela porque no le tocó porque es una niña de pandemia. ¿Qué cosas van a hacer en la escuela para que la niña se adapte y pueda integrarse? Y me dice, todas las personas que están aquí tienen experiencias particulares y específicas de necesidades, así que a todos se les trata de la mejor manera posible. Y yo, oh, ok. O sea, Mm. todo el sistema está hecho no con rigidez, sino dispuestos a ver que se necesita cambiar cuando algo no esté funcionando.
Y todas las personas pueden decir no, y todas las personas pueden opinar, que esa es otra chulada de vivir aquí. Te puedes enojar porque te frustras, o sea, no es violencia, me enojo y expreso mi malestar. Claro, pues de una manera civilizada, pero no tengo que ocultar mi malestar. Puedo expresar mi malestar públicamente y es aceptado. Está, o sea, es eso allá cuando todo lo ocultas, los secretos y no se vaya a enterar y pobre gente y yo soy buena y me quiero ir al cielo. Una barbaridad que agrava críticamente la salud mental de las personas. Y aquí a nadie le da vergüenza ir a terapia, pedir ayuda, tener tratamientos preventivos, etcétera, etcétera. Es otra cultura, pues, es otra cultura que lo favorece además, porque acuérdate que como aquí hace mucho frío, los índices de suicidio son muy altos porque químicamente hay un desbalance real en el cuerpo que favorece eso. Entonces aquí no se pueden andar a medias tintas porque se les mata a todo el mundo. O sea, aquí no, ni ricos ni pobres ni nada. Toda la gente por igual necesitamos no nomás de vitaminas, sino a falta del sol, necesitamos tener otro tipo de actividades y expresar nuestros malestares para solicitar ayuda, además de las líneas de atención que hay gratuitas. Entonces, hay una cultura que lo favorece. Y a los servicios, la mayoría son gratuitos. Para que lo sepas, que creo que lo sabes porque tu hermana vive en Canadá, ¿verdad? Sí, en Los servicios Victoria. de salud, todo el mundo se queja, pero es que están basados o enfocados más en la cuestión de la prevención de la enfermedad que en la atención de la misma. Y tú sabes que ese es otro enfoque totalmente como en China, pues, ¿no? Es otra manera de ver la salud. Entonces, no quiere decir que sea el paraíso, porque es difícil cuando vienes de Latinoamérica, que pagas por salud y aquí es gratis, pero pues te atienden después. Ya que te vayas a morir, te atienden, porque tu obligación era haberte cuidado con todas las, cosas que hay aquí para que te puedas atender, para no caer en esas situaciones graves, ¿no? Claro. ¿Y cómo podemos? Bueno, entiendo esta parte y bueno, de verdad que creo que hay una visión muy profunda ahorita que nos hace reflexionar, ¿no? De cómo vivimos en México, cómo hay problemáticas de salud mental que no son tomadas en cuenta y que se toman ya cuando está la crisis, porque no hay mucho trabajo en prevención, que creo que es parte de la reflexión que estamos teniendo, de la posibilidad también de tener esta apertura a recibir un proceso terapéutico sin sentir vergüenza, a que podamos expresar estados emocionales de una forma civilizada, pero no reprimirlos, no buscando una apariencia ni buscar el disfraz, ¿no? Como que nada pasa, el que aparenta que nada está sucediendo, ¿no? O sea, esta parte nos hace fuertes reflexiones en torno a los procesos de salud y bueno, en esta historia que finalmente vamos haciendo un cierre del tema de hoy, que es el comienzo de una historia de amor multicolor, me gustaría que nos pudieras así como poner ciertas conclusiones importantes, porque obviamente para poder también vivenciar el amor, cuando conectamos con nuestro propio ser, pues entonces tenemos esa capacidad también de proyectar amor de distintas maneras, que hay miles de formas de amar, de vincularnos también, y que eso me parece maravilloso. ¿Cómo podemos concluir esta historia de amor multicolor? Pues primero, perdón, recordando que el amor está dentro, no está afuera. Y es un amor que tiene que haber sido nutrido, entendido y valorado, que está ahí desde que nacimos, que hay que acordarnos de él. Y bueno, lo que entiendo ahora a este nivel con mis relaciones de pareja es que todo lo que yo he dicho que me han hecho es lo que yo misma he proyectado casi. Es lo que yo he proyectado de mis propios guiones
de lo que aprendí y de lo que pensé que era correcto. Hasta tos me da, Mm. pero verdaderamente me he dado cuenta que si yo estoy ecuánime, tranquila ante las adversidades, la historia continúa del color que yo decida. He vivido los rompimientos más crueles y violentos porque he tenido múltiples parejas, precisamente porque iniciaba mis relaciones desde esta idealización del amor romántico y me duró muchísimo tiempo entender que esa idealización que yo hacía del amor era una fantasía porque cuando hay amor, lo primero que se manifiesta es expansión, ecuanimidad, cuando hay amor propio. Cuando hay amor propio, no importa lo que esté pasando, va a pasar. Así como las enfermedades que te dije, ¿qué tanto puede durar el berrinche de mi hija? 7 minutos. Si yo me mantengo íntegra, estoy ahí solidaria, amorosa, receptiva. Y cuando pasa el berrinche, es una hija agradecida, feliz, que se siente amada porque tiene una madre adulta que la puede acompañar, que no me asusto de sus malos momentos, que todas las personas tenemos derecho, niñas, adolescentes, todas las personas tenemos derecho a equivocarnos, a salirnos del camino, particularmente ellas y ellos tan pequeños. Ellos están aprendiendo. Y de todas maneras, siendo adultos y somos neurodivergentes, tomamos pésimas decisiones, nos lastimamos. Pero una vez que me acuerdo quién soy y qué quiero de la vida y puedo decir ya basta, el siguiente paso inmediato es sentirme con un gran placer y querer vivir a todo lo que pueda. Y te lo digo porque sigo con el mismo ímpetu adolescente por la vida. Y yo creo que sí vale la pena expresarlo, sobre todo en momentos donde las personas quieren tirar la toalla, ¿verdad? Que están cansadas. Muchísimas personas en todos lados están hartas porque no saben cómo vivir en estos momentos, que todo es tan diferente. Y está bien no saberlo, pero pues por favor acompáñate de alguien simpático o simpática. Por favor, te lo pido, para que te pueda motivar. Tener un acompañante que puede estar bien, sí hace la diferencia, sí la hace totalmente, ya seas madre, pareja o amiga. Como tú lo has sido, amiga, siempre solidaria, fuerte, presente, auténtica. Y esas cualidades tuyas son un puente para que yo pueda seguir caminando. Yo camino y si tú te caes, yo también puedo estar ahí para ti. Hay una reciprocidad verificable, no es nada más una fantasía y un deseo de amor y cariño. Gracias por este amor tan hermoso que me has dado, Dine, y que también le has dado a esas comunidades con las que trabajas. Me da tanto gusto que te tengan allá y me duele tanto que acá en México no hayan valorado tanta maravilla que hay en este trabajo, en esta labor profesional que haces, profesional, cálida y sobre todo de esta sintonía, pero me da mucho gusto que estés en un lugar donde te sientes como un lugar seguro, ¿no? Un lugar de bienestar, que tu hija está ahí contigo y yo te felicito por este trayecto que has caminado y me da mucho gusto que sigas trabajando para la comunidad LGBT, que de verdad a veces siento que todavía tenemos que hacer más movimiento interno, más conexión con nuestro propio ser. A veces queremos seguir protocolos estructurados que están hechos por fuera sin escuchar en esa escucha compasiva precisamente a la persona que está frente a nosotros, abriéndonos su intimidad para acompañarla de todas estas comunidades LGBT. Entonces, te agradezco de verdad, Dime, tu presencia, tu acompañamiento y bueno, sabes que
aquí me tienes para siempre y yo también, este amor hermoso que hemos compartido. Gracias, Dine. Muchas gracias, Claudia, gracias. Te mando un abrazo. Que estés muy bien. Gracias. Déjales un mensajito así breve a quien nos escucha para cerrar. Pues aquí tienen ante sus ojos a una persona no binaria, lesbiana, madre, amigue, y lo único que quiero decirles es que a mis 54 años ha valido la pena cada situación, cada relación, cada pérdida, porque todo eso al final sí se ha convertido en una ganancia, porque tengo la capacidad de querer seguir amando, amándome, conociéndote. Muchísimas gracias. Gracias a cada una de las personas que está escuchando esto porque saben lo que me han dado y gracias porque con esa fuerza yo puedo seguir adelante. Que brille el mismo sol que ustedes me han dado. Muchísimas gracias, Dine. Y pues gracias por estar siempre presentes en este proyecto de Converso, que tenemos temáticas de salud, sexualidad, psicoterapia y educación, pero sobre todo viendo por este bienestar comunitario. Y de verdad le agradezco mucho a Dine que nos haya abierto no solamente su práctica profesional, que hace demasiadas cosas en donde está ahora y que las ha hecho en todo ese trayecto que ha recorrido, pero también, sobre todo, que haya abierto su historia de vida. Muchísimas gracias, lo valoro, lo atesoro y me encanta que pueda ser un testimonio para que otras personas también empiecen a buscar dentro y a encontrarse de nuevo en esa niñez, en esas infancias. ¿Vale? Gracias. Nos vemos muy pronto. Abrazos, Dine. Gracias, cariño.